Un cambio de marcha. Capítulo 39. Odómetro tercero. Riquilla los observó desde el otro lado de su escritorio. Su escritorio, antes impecable y bonito, ahora estaba hecho pedazos, pero de alguna manera seguía en pie. Al igual que el resto de su oficina. Ya les había contado los hechos básicos. Luchó contra All for One, perdió y se llevó a Eri. No hacía falta decir mucho más. Solo necesitaban idear un plan y contraatacar. No podían permitir que All for One se llevara a Eri. Especialmente ahora que ha despertado su habilidad Rewind. La pelea con All for One fue, ¿cómo decirlo? Riquilla apretó lentamente el puño mientras respiraba hondo. Enfurecida. Sí, tiene sentido, tiene una peculiaridad para casi todo, dijo Olmig, estremeciéndose y frotándose el costado. Para ser sincero, me sorprende que hayas sobrevivido. Pero el hecho de que esté actuando tan abiertamente significa que planea algo grande pronto. ¿Ya hemos descubierto dónde está? El gas de Midoriya salió de la torre hacia el este. No podemos simplemente dejar que haga lo que quiera. Exacto, asintió Riquilla antes de respirar hondo. Midoriya, no participarás en la pelea a menos que realmente necesitemos tu ayuda. No podemos arriesgarlo todo. Antes de que Midoriya pudiera responder y decir que podía pelear, que probablemente podría vencer a All for One, Riquilla continuó. No sabemos qué va a hacer. Y por mucho que me encantaría ir a la carga contigo, Olmig, y el resto de mi ejército para convertirlo en papilla, tiene a mi hija. Tenemos que tener cuidado. Tras un instante, Midoriya suspiró. Tengo una excursión escolar próximamente, de todas formas, no creo que hubiera podido hacer nada, dijo, apoyando una mano en el escritorio y mirando una foto rota de Riquilla y Eri que había allí. Solo espero que lo encuentren pronto. Lo encontraremos pronto, joven Izuku, dijo Olmig, inflando brevemente el pecho y sonriendo radiante como el sol. Niteye y Netsu están trabajando sin descanso. Como escéptico, Riquilla preferiría que esto se manejara en privado. Pero había cosas más importantes de las que preocuparse. Midoriya asintió lentamente. Lo odio, Riquilla pudo ver un leve gesto de desafío en sus ojos antes de que se apagara de inmediato. Estaré atento. Si la cosa se pone demasiado pública, iré allí tan rápido como me lo permita mi cuerpo. ¿Va a hacer algo? A pesar de las implicaciones de eso, Riquilla no pudo evitar sonreír. Y es entonces cuando más te necesitaremos, Midoriya. Nuestras fuerzas intentarán mantenerse en secreto, aunque algunos de mis contactos deberían poder conseguirle a Geten una licencia de héroe para que pueda ayudar como es debido. Olmig y Midoriya parpadearon, lo que solo hizo que el líder sonriera aún más. Nuestros recursos son mucho más amplios que simples números. Lo supusimos, pero aún así, es impresionante. Una bocanada de humo y Olmig volvió a la normalidad. Seguiré en contacto contigo. Si te parece bien, podría ponerte en contacto con Netsu y Niteye. Imagino que se solidarizarían con un hombre cuya hija fue secuestrada por All for One. Aceptaré tu oferta más tarde, Olmig, asintió Riquilla. Pero por ahora, todavía tengo trabajo que hacer. Entrenar. Tenía que entrenar lo máximo posible en poco tiempo. No logró derrotar a All for One, ni siquiera con la ayuda de Eri. El hombre del saco es nuestro último obstáculo para la paz. La verdadera paz, Riquilla miró la foto de él y Eri que estaba sobre su escritorio, mirándolo fijamente. Como si lo estuviera llamando fracasado. Lo aplastaremos. Ante esto, Midoriya y Olmig asintieron con determinación. Los planes de la Liga de Villanos estaban cambiando ligeramente. Solo un poco. Queen B, tu papel sigue siendo el mismo, comenzó All for One, repasando a su grupo de personajes. Davi, ahora acapararás la atención del resto de la clase. Ambos criminales asintieron, uno contento y el otro también. Una oportunidad para matar a mi hermano y hacer miserable a Endeavor. Cantó Davi, con una voz que era un insulto al sonido. Todos se tapaban los oídos, excepto All for One, aunque eso se debía simplemente a que estaba bloqueando la voz de Davi con un don que no había usado desde que la risa de Olmig casi lo hizo suicidarse. Aunque esa no funcionó con Olmig. De alguna manera. Dejando a un lado el trauma, la mirada de All for One se dirigió al siguiente grupo de villanos. Bien, dejando eso de lado, Kumieda, Moonfish, ocuparán a las Wild Pussycats en su campamento de verano. Asegúrense de que no puedan enviar ayuda. El asesino psicópata y el menos psicópata asintieron, pero la voz del primero fue silenciada antes de que pudiera hablar, estrangulándolo con las raíces. ¿Y eso en qué situación nos deja al resto de nosotros? Preguntó Nine, con un brillo en los ojos.
La sonrisa de All for One se amplió. Bueno, verás, los héroes están empezando a unirse. Por lo tanto, debemos dispersarlos. Nine, tú y los tuyos pueden divertirse. Vayan a donde quieran. Luchen contra Endeavor si lo desean. Sonrió Nine, sus mejillas se estiraron más allá de su máscara. Y All for One siguió adelante. Mostaza, ve a envenenar a Shiketsu. Usando una peculiaridad, All for One pudo ver a Mustar parpadear bajo su máscara de gas. Eso, parece sorprendentemente simple. Sin embargo, entiendo el razonamiento. Toda una escuela de estudiantes héroes necesitaría tratamiento, empezó a reír, extendiendo la mano hacia su máscara de gas y cubriéndola con ella. Es maravilloso. ¡No! ¡Fantástico! Ja. Ja 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 ja. Desviaría muchísima atención, luego se quedó paralizado. ¿Cómo escaparé? All for One simplemente se acercó a Mustard y le puso una mano en la cabeza. Teletransportación de corto alcance, supervelocidad o algo más. Dime, ¿qué es lo que deseas? El aspirante a señor demonio esperaba tener que esperar un rato. Sin embargo, Mustard lo sorprendió con una respuesta rápida y entusiasta. Un don que me permitiría controlar mis nubes de veneno y hacerlas lo suficientemente densas como para montar en ellas. El señor demonio se encogió de hombros y un rayo negro brilló alrededor de la cabeza del chico. Tienes un don que te permite hacer eso ahora. Si te atrapan, no esperes que nadie te libere. Mustard simplemente asintió. Acepto esos términos. A All for One le estaba empezando a caer bien. Si sobrevivía y no lo arrestaban, podría obtener otra peculiaridad. Ahora que ya hemos aclarado todo esto, hay una persona más que les presentaré para la destrucción general. Chasqueó los dedos y Kai Chisaki apareció, escupiendo una sustancia negra viscosa. Overhaul irá a Musutafu con un propósito muy específico en mente. Chisaki tragó saliva, mirando a All for One con ojos suplicantes. Va a destruir la UA. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó Kaminari, mirando rápidamente entre el cubo que ahora tenía en las manos y Melissa Shield. Había regresado a Japón con los estudiantes de la UA y rápidamente se había instalado, viviendo, casualmente, en el apartamento contiguo al de Kaminari. Y así, lo estaba involucrando en su operación. ¿De qué se trataba exactamente? Tenemos que rescatar a mi padre, dijo Melissa, agarrando su cubo antes de volverse hacia Kaminari con una mirada de furia. Me niego a creer que se haya entregado a esos villanos por voluntad propia. Vale, Kaminari podía entenderlo. De verdad que sí. Pero el verano estaba a punto de terminar y griega. Esto sería una locura paternal. Reflexionó sobre la idea un momento antes de suspirar. Podría acabar arrestado. Pero la historia paternal sería de élite. Bien, entonces vamos a usar estos cubos. Kaminari palpó el suyo. No pasó nada, solo una leve onda que recorrió el cubo. Lo suficiente para inquietar a Kaminari. Sí, exclamó Melissa radiante mientras lanzaba su cubo al aire por encima de su cabeza. Este brilló antes de expandirse repentinamente y envolverla con rapidez. A esta serie de trajes la llamo la serie Nanite. El traje en sí parecía una mezcla entre un uniforme de Power Rangers y un traje de Iron Man. También era rojo y amarillo como el traje habitual de Iron Man. Siendo sincero, era bastante genial. Pero había algo que le restaba toda seriedad a la situación. ¿De verdad estás usando un cambiador de voz? Preguntó con expresión inexpresiva mientras Melissa soltaba una risita nerviosa. Su voz, poco a poco, volvía a la normalidad. Pensé que sería bueno para darle un toque dramático, negó con la cabeza. No importa. Lanza la tuya al aire. Bien, sintió una opresión en el pecho mientras bajaba la mirada. Esto, era algo especial. Algo glorioso. Podría ser, iniciación de transformación de chica mágica. Lanzó el cubo al aire y comenzó a girar antes de aterrizar finalmente en una pose con dos símbolos de la paz levantados. El cubo resplandeció y también lo envolvió. Y Kaminari se sintió glorioso. Eso fue impresionante. Gritó, con las manos en alto. No podía creerlo. Acababa de ponerse un maldito traje robótico de nanobots. Su padre, Lore, iba a esforzarse al máximo. Me alegra que pienses eso. Ahora, Melissa levantó la vista antes de gemir. No hicimos esto afuera, Kaminari también levantó la vista. El tejado de su apartamento no era precisamente un espectáculo interesante. Pero aún así, no estaba tan mal. ¿Por qué es importante? No podemos volar alto en el cielo si algo nos lo impide, y, de forma anticlimática, Melissa se acercó a la puerta de entrada de Kaminari y la abrió.
Vamos. Supongo que esto ahora es real, bueno. Por las historias de padres y para ayudar a alguien. Tenko no pudo evitar maravillarse con lo que estaba sucediendo. David Shield estaba trabajando en un coche. No en un coche cualquiera, sino en el coche de la liga. Su flamante supermóvil de la liga. Era un coche de aspecto impecable. Estaba basado en un modelo anterior, un Mustang si Tenko no recordaba mal, pero modificado para que cupieran todos los miembros de la liga. También se estaba modificando para que tuviera láseres y pudiera volar. Esto, es mucho, dijo Tenko finalmente después de un rato, con la mandíbula desencajada. Era, sin duda, una de las cosas más impresionantes que había visto hacer a alguien. ¿Y lo había hecho en, 1 hora? ¿Quizás 2? En cualquier caso, fue sumamente impresionante. Tengo que actuar rápido. Los héroes vendrán tras nosotros, y si no puedo ayudar a defendernos de alguna manera, entonces estaremos perdidos. Las manos de David temblaron antes de que, lentamente, respirara hondo. Tiene razón, Tenko lo sabía perfectamente. Ahora era fuerte. Era realmente fuerte. Pero tampoco era invencible. Aux podía dispararle con un francotirador, Sniper podía dispararle con un francotirador, Olmig y Endeavor tenían habilidades de largo alcance. Necesitaban otras cosas que les ayudaran. Pero también, tienes razón, asintió Tenko, sentándose en un cómodo puz cerca de unas llaves inglesas y el motor del vehículo. Necesitábamos alcance y velocidad. Tenemos potencia de ataque bruta y trucos. Pero eso es todo, y cuando Tenko lo dijo, lo decía en serio. Kurohiri podría teletransportarlo, sí. Pero eso no funcionaría contra oponentes de mayor nivel. Sobre todo porque podrían esperarlo. Pero había algo que realmente les faltaba. Una dirección. Claro, llevaban un tiempo siendo vigilantes. Y Tenko estaba contento con eso. ¿Pero qué más podían hacer? ¿Qué más podía hacer por su liga? ¿Convertirse en héroes? Eso quizás no era una opción. ¿Unirse a otros vigilantes? Tal vez. ¿Volver a la villanía? Bueno, de todas formas estaban al borde del abismo. Tenko no estaba del todo seguro. Puedo trabajar en algunos elementos de soporte, estoy bastante seguro de que puedo idear algo para ti y Hendle para ampliar vuestro alcance. David se movió debajo del coche. Tenko pudo oír vagamente el sonido de una llave inglesa durante un momento. No me compensaría. Sería un objeto de un solo uso, Tenko negó con la cabeza y bajó la mirada. Su peculiaridad siempre se había activado sola. Ahora, él la controlaba. Sin embargo, eso no significaba que tuviera un control perfecto. Pero al menos. De acuerdo, dijo David, saliendo de debajo del coche y lanzando la llave inglesa, que aterrizó perfectamente en una ranura de un estante. Aún así, trabajaré en algo para que tengas más alcance. Eso se agradecería. Tenko le dedicó una leve sonrisa a David antes de levantarse. Creo que voy a salir un rato. A ver si encuentro algún juego nuevo en oferta. Si los demás preguntan, diles que estoy incendiando un orfanato. Vale, espera, ¿qué? Cuando David giró la cabeza, Tenko ya se había ido. Maldita sea, tiene un truco para desaparecer. Bueno, mientras no incendiara un orfanato, todo estaría bien. ¿Bien? ¿Botiquín de primeros auxilios? Leyó Inko antes de mirar la bolsa que Izuku había preparado. Listo. Fue lo primero que metí, nunca se sabe cuándo lo puedes necesitar para un viaje como este. No era un equipo de alta gama ni nada por el estilo. Simplemente algo que compró hace tiempo después de que un compañero de clase se tropezara en la secundaria y él no pudiera ayudarlo. ¿Localizador GPS? Inko volvió a mirar dentro de la bolsa y vio un dispositivo que estaba apagado, pero que se encendería en unos días. Comprobado. Siempre tengo que tenerlo después de la última vez que me escapé sin supervisión, Izuku gimió al recordar. ¿Cómo había llegado a Brasil y regresado en un solo día? Ni él mismo estaba del todo seguro en ese momento. Y con razón, dijo Inko estremeciéndose. Podrías haber sido atacada en Brasil. Es un país sin ley, podrías ser atacada por ectoplasma o por un hombre que solo lleve una camisa. Historias sobre mamá. Preguntó Yoichi, trayendo el pensamiento a la cabeza de Izuku, sonaba como una historia demasiado buena como para no preguntar. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, inclinando la cabeza. En un momento dado fui una de las heroínas número 1 de Brasil por un día. Aunque tuvieron que borrar mi nombre de la historia, se rió entre dientes. Pero fue un día hermoso. Tantos corazones, tantos, un escalofrío recorrió la espalda de Izuku. ¿Tantos? ¿Qué quieres decir con eso?
La sonrisa de su madre era francamente aterradora, pero Izuku ya había muerto una vez. Podía seguir adelante por el bien de su curiosidad. Les arranqué el corazón, dijo Inko, alzando la mano antes de cerrarla en un puño. La segunda heroína del día fue inmortal. Ella podía hacer que, sin importar el daño, nadie muriera en un ataque. El brazo de Inko cayó inerte a su costado mientras dejaba escapar un suspiro de nostalgia. Fue hermoso. Puede que mi nombre haya sido borrado de la historia, pero sé que los villanos aún me recuerdan, creo que estoy enamorado. Suspiró soñadoramente antes de que Izuku escuchara con alivio un fuerte golpe. De nada, Nine, respondió Yoichi de inmediato, con una sonrisa, probablemente, no, definitivamente, en el rostro. Siempre quise hacerlo. Aunque esperaba que fuera Sekon. Al final lo atraparás. Exclamó Nana desde el fondo de la habitación, metafóricamente hablando. En este caso, su cabeza. Vestigios funcionaba de forma extraña. Pero lo más importante. ¿Sobrevivieron después de eso? Los ojos de Izuku casi se salieron de sus órbitas mientras Inko asentía. Aunque su don les impida morir, tarde o temprano morirán. A menos que su don sea permanente. En ese caso, ¿cómo? ¿Qué combinación de dones dio como resultado esto? ¿Qué? Antes de que Izuku pudiera seguir murmurando, Inko le dio un ligero golpecito en la cabeza con la lista. ¿Olvidaste algo, Izuku? Frunció el ceño, casi con decepción. Pilas de repuesto. Maldita sea. La maldición de Izuku no recibió castigo alguno mientras revisaba la lista y luego su mochila para asegurarse de que no se le hubiera olvidado nada. Tendré que ir a buscar algo entonces. Quizás también algunos bocadillos más, 3 barras de granola tal vez no sean suficientes. No, no lo es, jovencito. Inko agarró a Izuku por los hombros y lo obligó a mirarla. Toma algo de proteína, agua y un dulce. Te lo mereces. Ahora vete, vete, vete. Izuku corrió. Ahora tenía una misión, tenía algo que conseguir, y por lo tanto lo conseguiría. Principalmente porque eso significaba que podía conseguir una edición especial de All Are Yukio Murder Adventure. Tenko exhaló, mirando la copia con reverencia. Era una de las 2 que quedaban. El otro también fue rápidamente agarrado. Y Tenko, sintiendo curiosidad por levantar la vista para ver quién más era un hombre culto, terminó viendo una mata de pelo verde y unos ojos verdes que prácticamente brillaban. Lo tenían en la mira. Tú. Ambos se señalaron mutuamente, retrocediendo en el proceso. Luego miraron sus copias de Your Yukio Murder Adventure y se retrajeron lentamente. No puedo creer que juegues a algo así. Tenko miró la copia del juego en la mano de Midoriya como si fuera una criatura mítica. Soy fan de Ryukyu, se defendió Midoriya, acercando lentamente el juego a su pecho. Y veo que tú también. Tenko bajó la mirada hacia su ejemplar y suspiró. Sí, un fan. No, no le parecía nada atractivo que la dama dragón se abriera paso a través de una isla infernal. No. Entonces, ¿aceptamos no pelear? Tras un instante de reflexión, los hombros de Midoriya se encogieron. De acuerdo, dijeron ambos, sentándose en un banco dentro de la tienda, como si hubieran comprendido que aquello iba a ser una conversación. Así que, has estado muy ocupado. Sí, dijo Tenko, mirando su mano. Podría destruir todo el edificio de inmediato si quisiera. Wolfram no supuso un gran problema después de que desperté mi peculiaridad. Lo vimos, todos lo vimos. Midoriya giró la cabeza para mirar al usuario de Dekai. ¿Qué le pasó al dispositivo? ¿Está bien David Shield? No sé qué pasó con el primero. O lo descompuse o se destruyó en otro lugar, y sí, David está bien. Estaba trabajando en un coche hace un rato. ¿Había terminado ya? ¿Habría terminado ya? Probablemente. Diablos, podría estar trabajando ya en otro coche. Los inventores estaban completamente chiflados y eran muy buenos en su trabajo. Así que a Tenko no le sorprendería. Me alegra oír eso, asintió Midoriya antes de bajar la mirada a su ejemplar de Your Yukio Murder Adventure. Sabes que su hija lo va a estar buscando, ¿verdad? Sin duda, era motivo de preocupación. Sí, respondió Tenko. Pero había asuntos más urgentes, y dudaba que la niña los encontrara y sufriera algún daño grave. Probablemente solo verá a su padre, lo abrazará y luego hablarán hasta que lleguen a un acuerdo. Después, se llamarán 2 veces al día y se verán al menos 3 veces por semana. Pareces extrañamente seguro de eso. Midoriya parpadeó antes de negar con la cabeza. Puede que tengas razón, dudo que Melissa intentara hacerte algo en serio. Aunque, la verdad, no la conozco muy bien, así que mi suposición no vale nada.
Sí, lo es. Pero ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, asintió Tenko. Una vez más, bajó la mirada. Su copia del juego lo miraba fijamente. ¿Por qué eres un héroe? ¿Eh? Midoriya miró a Shigaraki como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? Te hice una pregunta, héroe. He estado respondiendo a las tuyas. Tú responde a una de las mías. Tenko apretó el juego con más fuerza y con la otra mano se rascó el cuello. He estado pensando un poco. Pero quiero saber algo. ¿Por qué un héroe es un héroe? Quizás eso le ayudaría. ¿Un héroe? La mirada de Midoriya también se posó en el juego antes de sonreír. Antes quería ser exactamente como All Might. Me inspiraba, sonreía, quería ayudar a los demás como él. All Might, siempre era All Might, ¿eh? Los salvó. No solo eso, sino que los tranquilizó. Todos los que había salvado estaban a salvo, se sentían seguros, sabían que estaban a salvo. Yo quería eso. Porque siempre me ha gustado ayudar a los demás, miró a Tenko. Ser un héroe simplemente, es. Cualquiera puede ser un héroe. Solo necesitan una chispa. Un héroe simplemente es, eso no sirvió de nada, ya veo, dijo Midoriya. A pesar de la falta de ayuda, lo aceptó con entereza. Dio la mejor respuesta que pudo. Eso bastó para Tenko. Bueno, ahora tengo que pagar. Él esperaba simplemente ir, pagar su juego y marcharse. Pero Midoriya se puso de pie a su lado. Yo, todavía tengo que pagar por mi juego también. Bien. Tras 10 minutos incómodos, Tenko alcanzó la libertad. Justo a las afueras del centro comercial, donde comenzó a correr. Por si acaso Midoriya quería perseguirlo. Pero también porque no podía ser visto en público con ese juego. Al fin y al cabo, era un villano, un héroe y un justiciero con una reputación que mantener. Villano. Héroe. Vigilante. Destruiré todo lo que odio en este mundo, recordó haber dicho Tenko. Sabía que existía ese odio. Sabía lo que quería hacer. Pero, ¿qué era exactamente lo que odiaba? ¿Ser un héroe simplemente es, acaso un héroe odió? Tenko lo odiaba. Odiaba la idea de que sus amigos murieran, odiaba la idea de que hubiera más Tomura Shigaraki en el mundo, odiaba, muchas cosas. ¿Eso lo convirtió en un héroe? Tal vez no. Pero de alguna manera, Tenko sentía que estaba más cerca. Aún así, lo que Midoriya había dicho no tenía sentido.